Buenos días y feliz domingo. Aquí estamos en una serie en Comunidad Amanecer que se llama Buenísimas Noticias, siguiendo el libro del mismo nombre. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 2 para los que están siguiendo en la página 17 acerca de la voluntad de Dios, que tiene que ver muy cercanamente con la autoridad de Dios. Y dice, es muy similar al caso de la policía de tránsito, lo que es la autoridad de Dios. Los choferes saben que deben respetar la ley vial. Sin embargo, muchas veces no es el caso. Cuando un chofer ve al oficial presente, no le queda otra opción que sujetarse al oficial. Cuando el policía levanta la mano y está uniformado, el chofer respeta la autoridad. Esto es similar al caso de lo que sucede en el reino de los cielos aquí. Los demonios saben que Jesucristo es la máxima autoridad y saben que Cristo ha delegado su autoridad a su iglesia, que somos nosotros. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 20 al 23. Ahora, la autoridad de parte de Dios existe para que se cumpla la voluntad de Dios. Esto es lógico. No tendría mucho sentido delegar esta suprema autoridad de Dios a los hijos de Dios si la verdadera voluntad de Dios fuera que lo pasáramos mal. Es decir, lo contrario. Me explico con esta lógica. Para nada tiene la humanidad el control de la tierra para operar con el respaldo de Dios si su verdadera intención es otra. Por dicha tenemos respaldo en la palabra en cuanto al deseo de la voluntad de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Este versículo aclara dos conceptos básicos en cuanto a doctrina cristiana. La primera es que por medio de una transformación mental y por supuesto a través del espíritu y la palabra, tiene que haber una renovación interna en el creyente para que pueda comprobar la voluntad de Dios. La segunda es que la voluntad de Dios tiene tres características. Es buena, agradable y perfecta. Si nosotros como humanos tenemos buenas intenciones con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Creo que Jesús lo aclara sin duda ninguna. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11, 11 al 13. Aquí nos aclara Jesús algo importantísimo. Si nos creemos buenos, siendo realmente malos comparados con Dios, cuánto más excelente es Él, que nos da el Espíritu Santo, su propio Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para que podamos comprobar el carácter de Dios en nosotros. Volviendo al testimonio a mano, sé que en el caso de mi hija, si hubiéramos estado parados firmes en la palabra desde el principio, los síntomas probablemente habrían desaparecido en algún momento. Eso hubiera sido plan A.
Sin embargo, hay varios testimonios de cómo Dios operó en cada instante durante y después de la operación, en detalles pequeños como asegurarnos de que Él nos garantizaba la recuperación perfecta de nuestra pequeña. Lo llamaremos Plan B, ya que no pasar por cirugía hubiera sido lo mejor. Ahora menciono que se escucha de cristianos decir que cuando un niño muere es porque Dios quería un ángel más en su coro celestial. También cuando alguien padece o sufre una enfermedad es para que pueda purificarse a través de la prueba y cosas de ese estilo. No hay nada más lejos de la verdad. Son tonteras para justificar un fin horrible y falta de fe. En primer lugar, no es la voluntad de Dios. Jesús vino a rescatar, salvar y sanar. Como ungió Dios como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, es el diablo que oprime, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Sus instrucciones finales antes de ascender al cielo fueron las mismas para nosotros, sus seguidores, claramente explicado al final del Evangelio de Marcos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18. Si Dios quisiera que tuviéramos enfermedades, padecimientos y muertes inoportunos, Él mismo estaría contradiciendo su propia palabra aquí, cosa que es imposible que lo haga. Más bien, es el diablo quien ha hecho una buena labor en engañar hasta los creyentes en cuanto de dónde proviene la maldición de la enfermedad, la pobreza y la muerte. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Juan 10:10. Más claro no puede ser. El destructor es el diablo. Dios siempre es el bueno de la película. Ahora, si no hemos creído lo correcto o hemos dudado, no nos agobiamos, ya que la Escritura nos asegura del amor incondicional de Dios. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Segundo Timoteo 2:13. Aquí hay una verdad muy hermosa en cuanto a la voluntad y la naturaleza de Dios. Nosotros podemos y frecuentemente vamos a fallar, pero Él sigue siendo fiel. La respuesta de Dios no está en juegos cuando fallamos. Perdón, la respuesta de Dios no está en juego cuando fallamos. Él sigue siendo ese Padre de amor. Él no puede negarse a sí mismo. Yo no sé en cuanto a usted, pero para mí esas son buenísimas noticias. El verdadero evangelio. Ese es el final del capítulo 2. Quiero agregar que, como hablamos del policía de tránsito al principio, que ejerce voluntad para cumplir la voluntad del gobierno, el mismo mandatario de un país, el mandatario, un presidente, un rey o el tipo de primer ministro que tenga un país, puede decretar leyes nuevas junto con el apoyo de su gobierno. Sin embargo, no todos los ciudadanos cumplen esas leyes o esas normas. Dios es el gobernador, pero no es un estado totalitario. Es un estado democrático donde muchos toman la decisión de no seguir la voluntad de Dios, aunque les beneficia 1000 veces más conocer la voluntad de Dios,
porque la ignorancia tiene un precio, sobre todo la ignorancia espiritual. Si yo no sé quién soy, si yo no conozco el poder que tengo, no voy a actuar conforme. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, donde Pablo habla de que si somos niños, ¿verdad? Hablando del pueblo judío que eran niños bajo el ayo de la ley hasta que conocieran la verdad. Y Jesucristo mismo dijo, la verdad os hará libres, libres para ejercer la autoridad que Dios ha delegado en su pueblo. Y no es solo para su pueblo, y no es para una secta, para una denominación cristiana, es para todo aquel creyente que quiere operar en ese poder espiritual que le corresponde. Esto es una verdadera maravilla. Es el aspecto de la gracia tal vez más importante, que sepamos que no tenemos que aceptar circunstancias precarias o situaciones difíciles porque tenemos respuesta en la palabra de Dios. Siempre hay esperanza en Cristo para toda situación. Muchas personas pueden testificar sobre milagros en sus vidas, en su salud, en sus finanzas, en sus relaciones rotas que se recuperan, situaciones difíciles donde no hay una explicación lógica, pero las cosas salieron bien. Dios nos ama. Dios es un padre responsable y quiere cuidarnos como sus hijos. Es mi más sincero deseo que conozcan la voluntad de Dios, porque al conocer esa voluntad, que Él siempre nos da la última palabra a nosotros, siendo Dios, con todo su poder en el universo, el que creó absolutamente todo, Él confía en nosotros y Él permite que nosotros tengamos eh, esa escogencia y podemos vivir una vida plena, una vida abundante en Él, una vida victoriosa en Él por medio del poder que Él ha delegado en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Espero que les haya gustado y en la próxima sesión comenzaremos con el capítulo 3. Feliz domingo. Bendiciones.